Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 1:30 de la mañana para preparar un mensaje y lo envío a las 3 de la mañana, de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos los servicios todos los domingos a la 1 p.m. Y también tenemos los estudios bíblicos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama Dios puede restaurar con una palabra lo que parezca muerto en nuestras vidas. Quizás recuerdas la historia en Génesis, donde Dios se le aparece a Abraham. El patriarca estaba sentado a la puerta de su tienda durante el calor del día, cuando de repente 3 hombres aparecieron ante él debajo de un árbol. Abraham salió a saludarlos, preparó una comida para ellos y pasó un rato con ellos. Durante su conversación, el Señor le preguntó a Abraham, ¿dónde estaba su esposa, Sara? Entonces Dios dijo algo increíble. Y he aquí tendrá un hijo, Sara tu mujer. Génesis capítulo 18, versículo 10. En ese momento, Sara estaba dentro de la tienda escuchando la conversación. Y cuando ella escuchó esto, se echó a reír de la idea. Imposible, pensó ella. Ella sobrepasaba la edad de tener hijos y Abraham estaba muy viejo para engendrar hijos. Mas cuando Dios escuchó la risa de Sara, él dijo, ¿por qué ha reído Sara? Diciendo, ¿sería cierto que he de partir siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Versículo 13 y el 14. Estoy escribiendo este mensaje porque Dios hace la misma pregunta a sus hijos en la actualidad. ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Cada uno de nosotros tiene que enfrentar sus propias situaciones difíciles en la vida. Y en medio de ellas, Dios pregunta, ¿crees que tu problema es demasiado difícil para que yo lo arregle? ¿O crees que yo puedo obrar por ti, aunque tú crees que es imposible? Jesús no dice lo que es imposible con los hombres, posible es para Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 27. ¿Crees esta palabra del Señor? Acepta que Él puede hacer lo imposible en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu futuro. Nos apresuramos en aconsejar a otros que Él puede. Cuando vemos a nuestros seres queridos pasando tiempos difíciles, les decimos, aguántate y mira hacia arriba. El Señor lo puede hacer, no dejes de confiar en Él. Es el Dios de todo lo imposible. Sin embargo, me pregunto, ¿crees esta verdad es por ti mismo? Sara, quien dudó del Señor, probablemente le ofreció este consejo a sus amistades. Imagínense que ella supo de una consagrada pareja en una situación similar. Personas fieles que deseaban un bebé, pero eran muy viejos para tenerlo.
La pareja creía que Dios le había prometido una criatura, pero estaban envejecidos y poco a poco estaban perdiendo la confianza por su sueño. Si le preguntas a Sara, ¿qué les diría? Probablemente contestaría, diles que esperen, no pueden perder la esperanza por su sueño. Ellos le sirven a un Dios que hace lo imposible, Él lo arreglará por ellos. Mas a Sara se le hizo difícil creer por sí misma. Muchos cristianos hacen lo mismo. Proclamamos a otros el poder del Dios con mucho dueño, pero nosotros no creemos su palabra por nosotros mismos. No es suficiente creer simplemente en Dios como creador, en el hacedor de todas las cosas. También debemos creer en Él. Es un Dios con ansias de hacer lo imposible en nuestras vidas. La Biblia lo dice claro. Si no creemos esto de Él, no confiamos en Él. En mi opinión, ninguna cantidad de consejería sirve si la persona duda de Dios por un milagro. No me malinterpreta. No estoy en contra de la consejería cristiana, pero es inútil aconsejar a alguien que ya no está convencido que Dios puede arreglar su problema. No importa el problema que sea. Amados, ningún consejero en el mundo te puede ayudar a no ser que creas absolutamente en la palabra de Dios acerca del asunto. Nada en tu vida sobrepasa su capacidad de arreglar. De lo contrario, tu cristianidad es en vano, porque tú crees en Dios solo hasta cierto punto. Realmente no lo crees, Dios lo imposible. En el Evangelio de Marcos capítulo 9, un padre desesperado llevó a su hijo endemoniado a los discípulos de Jesús, buscando liberación. Este muchacho no era simplemente problemático o rebelde. Él estaba lleno de espíritus malignos y estos controlaban sus acciones. Su situación era bien conocida en toda la región. Tanto que cuando los padres le veían aproximarse, probablemente apuraban a su hijo dentro de las casas. Este pobre muchacho era considerado un caso desesperado. Era sordo y mudo, así que solo balbuceaba sonidos guturales. Botaba espuma por la boca, como un perro enloquecido. Y físicamente era carne y huesos, enflacando por su horrible lucha. Su padre, que aguantarlo continuamente porque los demonios constantemente trataban de tirarlo al río más cercano a un lago o en el fuego, con la intención de matarlo. Me pregunto, ¿cuántas veces este padre tendría que saltar dentro de un pozo y sacar a su hijo para reanimarlo? Evitar que su hijo se matara debería ser un trabajo de tiempo completo. Imagínate el número de cicatrices y quemaduras en el cuerpo destrozado de este muchacho. Debería destrozar el corazón del padre diariamente. Ver a su hijo en esa condición, sin que nadie fuera capaz de ayudarle. Ahora, mientras padre estaba ante los discípulos, Satanás comenzó a manifestarse en el muchacho. Comenzó a botar espuma por la boca
y a rodar en la tierra, contorsionándose violentamente. Las escrituras nos dicen que los discípulos oraron por él, quizá por largo tiempo, pero nada sucedió. Quizá parecía una situación imposible. Pronto los escribas, dudando, preguntaron, ¿por qué no es sanado el muchacho? En este caso, muy difícil para tu Señor, es el diablo más poderoso en esta clase de situación. Pero entonces Jesús entró a la escena. Cuando él preguntó lo que pasaba, el padre contestó, traje a mi hijo a tus discípulos, pero no pudieron sanarle. Su caso no tiene esperanza. Jesús respondió simplemente, si puedes creer, al que cree todo es posible. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Cristo le estaba diciendo a todos los presentes, ¿crees que puedo con toda situación, excepto aquellas bajo el control del diablo? Te digo, no existe problema, ni circunstancia imposible que yo no pueda arreglar. Entonces, con una sola palabra, Jesús hizo lo imposible la realidad. Reprendió al espíritu inmundo, diciéndole espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. En el versículo 25. En ese momento, el muchacho cayó a la tierra como muerto, pero las escrituras dicen más. Jesús, tomándole de la mano, enderezóle y se levantó. En el verso 27. Tú puedes imaginar el gozo en esta escena. Aquel muchacho limpio y libre debió coger a su padre y lo abrazaba. Y el corazón del padre saltará de gozo. Dios lo había arreglado todo. Porque el Espíritu Santo movió a Marcos a incluir esta historia en su evangelio. Yo creo que fue para que cada padre desde ese momento en adelante supiera que se podía confiar en Dios para hacer lo imposible por sus hijos. El Señor estaba diciendo, puedo restaurar cualquier cosa y a cualquiera, si tan solo crees. Todo sería posible para ti y a través de mí. Marcos capítulo 5 cuenta la historia de Jairo, el desesperado gobernante de la sinagoga que le pidió a Jesús que sanaría a su hija. La niña de 12 años estaba peligrosamente cerca de la muerte y Jairo le rogó a Cristo que fuera a su casa y impusiera sus manos sobre ella. Jesús estuvo de acuerdo, pero primero se detuvo en el camino a ministrarle a una mujer con una enfermedad en la sangre. Esta fue la mujer que fue sanada cuando tocó el borde de su vestidura. Mas mientras Jesús se tardaba, un mensajero llegó con trágicas noticias. La hija de Jairo había muerto. Él le dijo al gobernante de la sinagoga, tu hija es muerta. ¿Para qué fatiga más al maestro? Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 35. El corazón de Jairo fue conmovido de pesar al pensar, si tan solo hubiésemos llegado a tiempo, ahora es demasiado tarde. Mi hija se ha ido, pero Jesús le aseguró, no temas, cree solamente. Versículo 36. Mientras se acercaba al hogar de Jairo, escucharon sonidos de lamento y llanto. Era la familia y los vecinos de Jairo, llorando por la niña.
Imagínate el contraste de esta escena. Aquí estaba Dios hecho carne, el creador del universo, capaz de hacer cualquier obra imaginable, mas ellos lloraban en su presencia. En resumen, ellos testificaban: Dios puede ayudar mientras hay esperanza, pero una vez que la vida se ha ido, no hay necesidad de llamarlo. Ni siquiera Él puede restaurar ese tipo de situación. Cuando cristianos hoy en día claman al Señor porque piensan que no hay esperanzas para su problema, una multitud confían en el Señor hasta el punto que algo muere en sus vidas. No me estoy refiriendo a la muerte de una persona. Estoy hablando de la muerte de un matrimonio, de una relación, de un sueño, de la esperanza por la salvación de un ser querido. Cualquier cosa en tu vida que tú creas es imposible arreglar, cambiar o restaurar. Jesús reprendió tal incredulidad. Él le dijo a la muchedumbre que lloraba en el hogar de Jairo: ¿por qué alborotas y lloras? La muchacha no está muerta, mas duerme. Versículo 39. Él estaba diciendo: esta situación no es lo que tú ves o piensas. Tú piensas que se perdió toda esperanza, pero yo digo que habrá restauración. Entonces él fue a la habitación de la niña y, diciendo una sola palabra, él le dio la vida a la niña. Luego la muchacha se levantó y andaba. Versículo 42. ¿Por qué el Espíritu Santo incluyó esta historia en el Evangelio de Marcos? Él lo hizo para demostrar que nada está demasiado muerto o demasiado lejos para restaurarle la vida. Él está diciendo: pon tu confianza en mí para arreglar tu problema. Nunca demasiado tarde para que yo obre. Ciertamente, cuando decimos que Dios no puede arreglar algo, le llamamos mentirosos. Juan escribe: el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. El primero de Juan, capítulo 5, versículo 10. Él es como la familia y amistades de Jairo, los cuales se sintieron espremiéndose las manos y diciendo lo difícil que estaban las cosas. Si lloras y te preocupas sin testificar, mi Dios puede hacer lo imposible. Le estás diciendo al mundo que Dios es un mentiroso. Dios puede restaurar con una palabra lo que parezca muerto en nuestras vidas. Tiene problemas financieros y no puedes pagar sus deudas. Eso también le sucedió al Señor con los discípulos y arregló la situación en forma sobrenatural. Cuando llegó el tiempo de los impuestos, Cristo y sus discípulos no tenían dinero para pagar la cantidad necesaria. Así que, ¿cómo arregló el Señor la situación? Él mandó a Pedro a pescar. Jesús le dijo que encontraría una moneda en la boca del primer pez que pescara y que esa moneda cubriría la cantidad del impuesto. Solo me puedo imaginar lo que pensaría Pedro. ¿Dinero de impuestos en la boca de un pez? Tengo que ver esto. He sido un pescador toda mi vida y he visto muchas cosas en la boca de un pez: gusanos, anzuelos y algas marinas, pero nunca he visto una moneda dentro de ninguno. Sin embargo, Pedro pescó su primer pez
le abrió la boca para encontrar una brillante moneda. Como Jesús había dicho, la cantidad era suficiente para pagar los impuestos. ¿Por qué inspiró el Espíritu Santo a los escritores del Evangelio para que registraran esta historia? ¿Y por qué Jesús escogió arreglar esta situación con un milagro? ¿Por qué no colectó una ofrenda o envió a sus discípulos a trabajar por un día para pagar el impuesto? Yo creo que Jesús se movió en forma sobrenatural porque Él quería demostrarle a sus hijos que Él haría lo imposible por ellos. Él puede arreglar cualquier problema financiero, cualquier crisis familiar o cualquier necesidad abrumante. Él quería que supiéramos, que Él es el mismo Dios que alimentó a Elías con pan enviado por los cuervos, quien estuvo a la viuda con un barril de alimento que no se gastaba durante una sequía. El que salvó a una viuda de sus colaboradores, llenando sus ollas de aceite de cocinar con un tarro de una pinta de aceite. Quien alimentó a una multitud de 5,000 y después una de 4,000 con unos peces y algunos pedazos de pan. Él sabe que solo un milagro puede satisfacer ciertos tiempos en nuestras vidas. Y Él quiere asegurarnos que Él puede hacer lo imposible por nosotros en cualquier situación. Y con esto termino, mis hermanos. Para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación para que Jesús pueda entrar en tu corazón y para que puedan recibir la promesa que Dios nos da para vivir por toda la eternidad y para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Si usted no es salvo, no va a llegar al reino de Dios. La única manera que uno puede llegar al reino de Dios es por el Hijo. Para poder llegar al Padre, uno tiene que ir por el Hijo. Y la oración de salvación dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y para los que se han alejado del camino de Dios, lo único que tú tienes que hacer es confesar tu pecado, arrepentirte. Y Jesús te recibe con los brazos abiertos porque Él no quiere que nadie perezca. Jesús siempre está a nuestro lado, velándonos y cuidándonos en todo tiempo. No crean que estén solos, Él lo sabe todo. Él es un Dios fuerte y poderoso. Y no hay nada imposible para Dios. Solo tienes que tener la fe en creer en Él y Él te resuelve y te ayuda en todo momento. Solo es la fe, como dice en la palabra de Dios. Tenemos que tener fe, porque si en la fe no le agrada nada a Dios. Y el cejar va a ser el Padre Nuestro y voy a seguir con una oración de bendición para el pueblo de Dios. Vamos a comenzar primero con el Padre Nuestro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día. Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos deje caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y esto es una oración que Jehová se lo dio a Aarón y a Moisés. Y es una oración de bendición. Fíjense que en las escrituras Jehová siempre tiene
sus promesas ahí para la bendición y para la solución de cualquier problema que sus hijos tengan. Por eso es importante leer la escritura, para que tú sepa por qué tú estás en esta tierra, cuál es tu propósito y quién eres tú en Cristo. Todas las preguntas están en las palabras de Dios. Y el enemigo lucha día y noche para que nadie tenga interés en la palabra de Dios, porque no quiere que uno sepa los secretos que Dios tiene para nosotros. Él no quiere que uno sepa la bendición que Dios no tiene para nosotros en sus promesas. El enemigo no quiere que ustedes sepan cómo defenderse contra las tinieblas y las trampas del enemigo. Por eso es importante, mis hermanos, que uno abra su Biblia y se pongan a leerla, para que sepan su propósito en esta vida, para que sepan el amor de Dios, que no hay nada imposible para Dios, como dice en su palabra, y que Dios está dispuesto a estar con nosotros ayudando en cualquier problema, en cualquier situación. Solo hay que creer en Dios y leer su palabra. Con su palabra uno se desarrolla y sabe todos los secretos, los derechos que tenemos como hijo de nuestro Dios. Abren sus Biblias, no dejen que estén colectando ese polvo. Esa Biblia es valiente, vale mucho, es la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene poder. Hay oraciones para todo tiempo en su palabra. En los libros de Salmos hay oraciones, hay adoraciones para cantarle y adorarle a Dios. Hay canciones y cánticos. Hay muchas cosas buenas en las escrituras. Más mejor que lo que hay en la televisión y hoy en día en la pantalla de los cines. Y ahora voy a empezar con la oración de bendición que Jehová se lo entregó a Aarón Moisés. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 hasta 26. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y con esto yo termino, mis hermanos. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Que tengan una buena noche y un buen amanecer. Y acuérdense a buscar de Dios. Él está ahí cerca. No esperen hasta lo último. Él siempre está dispuesto a ayudarte en cualquier momento, cualquier área de su vida. Es un Dios poderoso y fuerte, es un Dios verdadero, el Dios que tiene la respuesta para todas las situaciones que su creación está sufriendo y pasando. Solo hay que creer en Dios. No importa tu pecado, no importa el crimen que ha cometido. Dios te recibe con los brazos abiertos. Él es un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios lleno de amor por sus hijos y su creación. Y con esto lo dejo y hasta la próxima. Amén.